Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 21 del Génesis. Un capítulo con mucha amiga. Muchísima. Tenemos los textos delante y la idea es desentrañar una historia que lo tiene todo. La alegría de un milagro, un drama familiar que, la verdad, te rompe el corazón y de repente, Una negociación geopolítica. totalmente. Es un relato sobre cómo se construye el futuro a base de nacimientos, de destierros y de pactos. Y todo arranca con algo casi de fantasía, ¿no? Hombre, es que lo es. Abraham, con 100 años, y Sara, ya anciana, por fin tiene un hijo. La emoción es tan bestial que ella misma dice, Dios me ha hecho reír. Y esa risa es la clave de todo. Pero no es una risa simple, de pura alegría, ¿eh? No, para nada. Es una risa mucho más compleja. Hay que pensar que Sara se rió primero por incredulidad cuando le anunciaron que iba a ser madre a su edad. Claro, Y ahora esa risa se transforma. Es el sonido de lo imposible haciéndose realidad. Es el cierre a una promesa que ha tardado décadas. O sea, el nacimiento de Isaac no es solo la alegría de una pareja. no, es la pieza central de todo. Exacto. La pieza sobre la que va a girar todo un destino. Totalmente. Y la llegada de Isaac, pues, se celebra por todo lo alto. Como debe ser. Le ponen nombre, lo circuncidan al 8º día como estaba mandado y cuando lo destetan organizan un fiestón. El final feliz. ¿O eso parece? Eso parece, sí, el final de un cuento, la culminación de una vida esperando. Pero en mitad de la celebración todo salta por los aires. Sara ve algo, un detalle aparentemente pequeño que lo cambia absolutamente todo. Y el texto es fascinante por lo ambiguo que es. Dice que Sara vio a Ismael, el hijo de Agar la esclava, burlándose o jugando con Isaac. El verbo original da para mucho, ¿no? Un juego de niños un poco bruto, una burla cruel de un adolescente a un bebé. O incluso algo más serio. O incluso que estuviera, digamos, reclamando su lugar como primogénito. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la interpretación de Sara es la peor posible. Y su reacción es nuclear. Va directa a Abraham y la frase que le suelta es de una dureza increíble. Uf, es tremenda. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con mi hijo Isaac. Y ya está. No hay negociación. Ninguna. Para ella es una amenaza existencial al linaje prometido. En su cabeza no hay sitio para dos herederos, o uno o el otro. Exacto. Para Sara es una cuestión de pureza teológica y de supervivencia de su línea. Acaba de recibir el milagro de su vida y no va a permitir que nada lo ponga en peligro. Claro. Pero claro, para Abraham esto es una catástrofe personal. El texto lo deja clarísimo. Dice que el asunto le dolió en el alma por su hijo. Es que Ismael es su primogénito. Lo ha criado durante más de 13 años. Abraham aquí está en una situación imposible, ¿verdad? Es un nudo gordiano emocional. Por un lado, Sara, la madre del heredero. El de la promesa. Y por otro, el hijo al que ama. ¿Qué haces? Es que es una elección que te desgarra. Y justo en ese momento de parálisis interviene la voz divina. Y lo que le dice a Abraham es, como mínimo, desconcertante. A ver. Le dice, no te preocupes. En todo lo que te diga Sara, óyela. O sea, le da la razón a Sara. Vaya. Confirma que la alianza principal va a pasar por Isaac. Pero, y aquí viene lo que define todo, no deja a Ismael en la estacada. Le hace una promesa a Abraham. ¿Cuál? Le dice, también del hijo de la sierva haré una gran nación porque es tu descendiente. O sea, no es un deshazte de él y punto. Es más bien un va a tener su propio camino. Precisamente. Y esto nos presenta un concepto teológico muy potente. La historia sostiene dos ideas que parecen contradictorias: el favoritismo divino y la providencia universal. A ver, explicáis un poco. Pues mira, por un lado, no hay duda de que Isaac es el elegido, el centro del plan. Pero, a la vez, el relato se niega a tratar a Ismael como un descarte. Dios interviene para ponerlo en un camino separado. Pero también bendecido. Exacto, con su propia promesa de grandeza. No es solo la historia de dos hermanos, es un modelo para entender cómo un único plan divino puede generar destinos distintos, divergentes, pero ambos válidos a su manera. Y la escena que sigue es durísima de leer. La narración nos da este detalle desgarrador. Abraham se levanta muy de mañana. Se nota la prisa por acabar con algo terrible. Sí, como si no pudiera soportar la luz del día para hacer eso. Les da a Agar y a Ismael pan y un odre de agua. Y los despide al desierto. La imagen es de una crudeza. Sobrecoge. Es una vulnerabilidad absoluta.
Es que en ese contexto un destierro así es prácticamente una sentencia de muerte. El desierto de Berseba no es un paseo, es un entorno hostil. Con un solo odre de agua. Sus posibilidades de sobrevivir son mínimas. La historia nos está mostrando sin filtros la consecuencia brutal de esa decisión. Y como era de esperar, pasa lo inevitable. El agua del odre se acaba. La situación es límite. Y Agar, en un gesto de desesperación absoluta, deja al niño debajo de un arbusto y se aleja a un tiro de arco. Es que no puede soportar verlo morir. Es la imagen de una madre rota, rindiéndose. Y en ese pozo de desesperanza, cuando ya no queda nada, la historia se centra en un sonido. Y oyó Dios la voz del muchacho. Fíjate qué detalle tan potente. Es verdad. No oye el lamento de la madre, que sería lo lógico. Oye el llanto del niño. El más vulnerable. El que no tiene ni voz para protestar. Ese es el que activa la respuesta del cielo. Un ángel le habla a Agar, le dice que no tenga miedo, y le repite la promesa, la misma que escuchó Abraham. Levanta al muchacho, porque de él haré una gran nación. Justo eso. Es un giro de guión total. Inmediatamente después de esas palabras, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Ajá. Y yo me pregunto, ¿el pozo apareció de la nada o siempre estuvo ahí, pero la angustia no le dejaba verlo? Ese es un debate teológico clásico. ¿Es un milagro que crea algo de la nada o es una intervención que te abre los ojos a una realidad que ya existía? El texto no lo aclara. Claro. Lo importante es el resultado. La desesperación se cambia por la esperanza y por los medios para sobrevivir. Y a partir de ahí, la promesa sobre Ismael empieza a cumplirse. Crece en el desierto, se convierte en un arquero formidable. Un símbolo de autosuficiencia y poder en ese entorno, ¿no? Desde luego. Y se nos dice que Dios estaba con él. Aunque lo expulsaron del núcleo familiar, no lo expulsaron del cuidado divino. Se está convirtiendo en el patriarca de otro pueblo. Es fascinante cómo la historia cierra ese arco y sin darnos un respiro, pivota de forma radical. Cambia de tercio completamente. Acabamos de ver a Abraham como un padre destrozado, incapaz de proteger a su hijo, y en la escena siguiente nos lo encontramos negociando de tú a tú con Abimelech, un rey local. ¿Cómo reconciliamos estas dos caras de Abraham? Esa es la complejidad del personaje y del relato. La vida no se detiene por las tragedias personales. Abimelech se acerca a Abraham con su jefe militar y le dice una frase que es oro puro. ¿Cuál? Dios está contigo en todo cuanto haces. ¡Ostras! Esto nos indica que la reputación de Abraham ha crecido enormemente. Ya no es un simple nómada rico. No, ahora los poderes de la zona lo ven como un hombre bendecido, un actor geopolítico a tener en cuenta. Alguien a quien es mejor tener de amigo que de enemigo. Y Abimelech quiere un pacto, claro, un juramento de no agresión para él y para sus descendientes. Y Abraham acepta. Pero no sin antes poner las cartas sobre la mesa. Aprovecha el momento y le planta cara por un asunto muy terrenal. El pozo. Exacto. Le dice, oye, que tus siervos me han quitado un pozo. Y en esa tierra, un pozo lo era todo. Era la vida. El control del agua significaba el control del territorio y del futuro. Y la forma en que lo resuelven es una clase magistral de derecho antiguo. ¿Por qué? Porque no se fían de las palabras. Abraham le da a Abimelech ovejas y vacas como señal de buena voluntad, pero luego aparta 7 corderas. Es un gesto que Abimelech no entiende. Claro, le pregunta, ¿y estas 7 corderas qué pintan aquí? Y la respuesta de Abraham es la clave de todo el pacto. A ver. Aceptarás estas 7 corderas de mi mano como testimonio de que yo cavé este pozo. Es una jugada brillante. ¿Verdad? No es un pajo, no es un soborno. Es un cepallo, un recibo viviente. Es un acto jurídico público e incontestable. O sea que cada vez que alguien viera esas corderas... Recordaría que el rey reconoció públicamente que el pozo pertenecía a Abraham. Es una forma de registrar la propiedad en una sociedad sin notarías ni registros. Por eso llaman al lugar Berseba, el pozo del juramento. Exacto. Abraham no solo recupera el agua, sino que establece un derecho legal permanente sobre un trozo de esa tierra. Está echando raíces. Totalmente. Y como broche final, para sellar el pacto no solo con los hombres, sino también con lo divino, planta un árbol, un tamarisco, e invoca el nombre de Dios. Lo une todo. Une lo terrenal, el agua, la tierra, la ley, con lo celestial, dejando claro que su presencia allí tiene un respaldo superior. Es un cierre perfecto.
Hemos viajado desde la intimidad de una crisis familiar devastadora hasta la esfera pública de la política y la ley. Es increíble. El capítulo nos demuestra que la fe y la promesa divina no ocurren en una burbuja, se materializan en el mundo real, a través de negociaciones, de conflictos por recursos. Y de la necesidad de establecer acuerdos pragmáticos para asegurar el futuro. Eso es. En resumen, este capítulo es un viaje increíble a través de la alegría de un milagro, la amargura de una expulsión y la astucia necesaria para sobrevivir. Sí. Nos enseña cómo las grandes promesas se cumplen a través de acciones humanas que son de todo menos sencillas y a menudo profundamente dolorosas. Lo más potente para mí es cómo el relato mantiene en equilibrio esos destinos paralelos. Isaac es el heredero de la alianza, el protagonista. El principal. Pero Ismael no es un personaje secundario que desaparece, recibe su propia promesa, su propia bendición y su propia nación. Y a la vez. Y a la vez, la historia nos recuerda que tener a Dios de tu lado no te soluciona los problemas prácticos. Tienes que seguir negociando por los pozos de agua, tienes que seguir haciendo pactos. La fe y el pragmatismo no son opuestos. Son dos caras de la misma moneda de la supervivencia. Así que la historia funda dos grandes pueblos a partir de un mismo padre, pero a través de una fractura, de una separación forzosa. Ajá. Uno se queda en el corazón de la promesa y el otro es enviado al desierto para construir su propio destino, también con ayuda divina. Y eso nos lleva a una pregunta final para reflexionar. Nos deja pensando, ¿de qué manera este relato fundacional que entrelaza bendición y separación de una forma tan íntima podría haber moldeado la percepción de identidad y la compleja relación entre los pueblos que a lo largo de milenios de historia han reclamado ser descendientes de cada uno de estos dos hermanos?